Hola majetes, hola majetas, una semana más, aquí estamos. Seguimos un poco mirando todo este tema del Plan Nacional de Formación desde el punto de vista didáctico. Todos los vídeos que han salido hasta ahora, sobre todo son de metodología, de entender un poco la filosofía con la cual se está implementando el plan. O sea, podemos tener un plan, ¿de acuerdo? Pero luego está el estilo con el cual desarrollas cualquier plan, ¿vale? Y un poco lo que estamos transmitiendo a través de estos vídeos es que indistintamente de lo que esté escrito, luego también los formadores estamos insistiendo en una serie de cosas, ¿vale? Y como se basa en función de la experiencia que estamos teniendo en todos los cursos que estamos dando, pues al final pues tienen mucha información de muchos sitios y de mucha gente, ¿vale? Y una de las cosas que estamos viendo mucho en España, ¿de acuerdo? Es que los jugadores prácticamente, o sea, es que no juegan. No. ¿Por qué? Porque los entrenadores estamos tan encima de los jugadores que no les dejamos moverse, ¿vale? Y eso sí que es una línea formativa que os he puesto aquí, que es un pilar formativo del Plan Nacional de Formación, ¿vale? Que es, sobre todo, que entendamos que si lo que queremos es el desarrollo táctico, si queremos la comprensión del juego, si queremos entender la lógica del juego, necesitamos entrenadores, ¿de acuerdo?, que tengan la mente abierta, o sea, la mente abierta para poder hacer cosas diferentes a las que ellos han recibido, porque muchas veces lo que nos pasa es que enseñamos lo que nos han enseñado, y si lo que nos han enseñado está mal, estamos enseñando mal, ¿vale? Entonces, una cosa en la que insistimos mucho es dejad que los jugadores jueguen, dejad que los jugadores se equivoquen, porque todas esas experiencias que van a tener en el ensayo-error es donde ellos van a construir su propio juego, ellos van a construir su propio rugby jugando, ¿vale? Por eso os he puesto que aquí en este tema de hoy, que para mí es central, es absolutamente central, porque ya no es que sepas mucho de rugby, que lo tengas muy organizado, sino es cómo conectas tú con los jugadores, ¿de acuerdo? Y cómo les observas dejándoles jugar. Y eso es difícil cuando estamos tan acostumbrados a que nos dirijan, a dirigir y a controlar. Entonces, que de repente le tengamos que dar libertad al jugador es difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a ello, ¿vale? Pero cuando os pongo que el entrenador es el factor limitante del aprendizaje, ¿de acuerdo? Fundamentalmente lo que estamos viendo es que las sesiones de los entrenadores tienen poco tiempo de práctica. Si hacéis más o menos 2 entrenos por semana de 1 hora y media, venga, pongamos, que son 3 horas a la semana, restarle todo el tiempo de charlas que damos, restarle las filas, restarle el tiempo de organización de los ejercicios, restarle que los ejercicios o las tareas sean adecuadas o no tardemos mucho en... Entonces, al final, de 3 horas a la semana, realmente jugar, los niños a lo mejor juegan 50 minutos. Entonces, es muy difícil aprender con un volumen de práctica tan bajo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que más vemos es el tiempo de práctica. Los niños no practican a jugar al rugby durante mucho tiempo, o el máximo posible, ¿vale? Tenemos 3 horas y de esas 3 horas perdemos mucho el tiempo en un montón de tareas que en un momento dado no son las que necesita el niño para explorar y descubrir el deporte, ¿vale? Otra de las cosas que vemos mucho es un volumen de contacto muy bajo, ¿vale? Cuando es al revés. En la iniciación deportiva o con los niños pequeños, cuanto mayor es el volumen de contacto, mejor para la tarea que están haciendo, que es un deporte de lucha. Es decir, que tienen que luchar desde pequeñito, siendo muy progresivos. Ya hablaremos otros vídeos. Siendo muy progresivos. Contacto puede ser abrazar. Abrazar es contacto, pero es un nivel de contacto bajo, ¿vale? O sea, es decir, pero siempre tiene que haber contacto. Y lo que estamos viendo es que hay muy poco volumen de contacto en las sesiones de los clubes, ¿vale? Y luego que somos excesivamente directivos, ¿vale? Y eso parte seguramente de un miedo del propio entrenador. Tenemos miedo del desorden, tenemos miedo del caos, tenemos miedo de que se nos desparrame el entrenamiento. Y como tenemos miedo de todo eso porque no sabemos movernos bien en el desorden o en ese caos, ¿vale? Pues tendemos a controlar, a dirigir, a poner conos, a decir, niño, tú haces esto, niño, tú ven aquí, tú ven allá, ¿de acuerdo? Pero toda esa carne que estamos poniendo para tener un control de la actividad, lo que hace es limitar al jugador sus posibilidades de descubrir, sus posibilidades de equivocarse, sus posibilidades de explorar.
Porque como solo tengo que hacerle caso a mi entrenador, que me diga, me tengo que ir aquí, tengo que salir de este cono y hacer esto, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que a través de los cursos estamos intentando pegarle muy fuerte a eso. No es fácil, ¿de acuerdo? Necesita práctica y necesita que el entrenador cambie su forma de entrenar también y cambie su acercamiento a lo que es la enseñanza, ¿vale? Porque lo que hemos recibido no necesariamente es lo correcto. Entonces tendemos mucho a reproducir lo que nosotros hemos hecho porque nos sentimos seguros, ¿vale? Entonces, hablando de todo esto, el plan de formación o los formadores estamos insistiendo un montón, ¿de acuerdo?, en aumentar un montón el volumen de práctica, es decir, que jueguen mucho al rugby, ¿de acuerdo? Porque es donde más van a jugar, a pasar, correr, chocar, ¿vale? Va a ser jugando, ¿vale? Aumentar muchísimo el volumen de contacto y reducir muchísimo la dirección de las sesiones. ¿Cómo? Tenéis el reglamento del 5 contra 5, ¿de acuerdo? Que es muy sencillito, os cabe en un folio. Esto es mano de santo, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de juego global. Cuando hablamos de juego global es cuando tenemos, yo qué sé, pues juego global 12 contra 12. Juego global con efectivos reducidos, con menos jugadores, 5 contra 5, 6 contra 6, ¿vale? O sea, todo lo que nos lleve a juego global, ¿de acuerdo?, y efectivos reducidos, los chicos están practicando un montón, porque sabemos que en un 10 contra 10 juegan 3, porque los otros 7 van de un lado para otro, ¿de acuerdo?, pero no acaban de tocar la pelota, no acaban de participar, ¿vale? En un 5 contra 5 no se escapa nadie, todo el mundo juega, ¿vale? Entonces, el juego global, ¿por qué? Muchos contra muchos. Y hablo también de situaciones abiertas, donde haya multiplicidad de opciones, porque es la realidad de nuestro juego. Es al revés, no es ven, ponte aquí, cono aquí, haz esta micro tarea. No, el juego estás constantemente atendiendo a un montón de tareas, a un montón de información y a un montón de decisiones. Por lo tanto, en la formación los chicos tienen que estar estimulados a un montón de tareas, a un montón de decisiones y a un montón de espacios cambiantes, ¿vale? Entonces, esas situaciones abiertas las tendríamos que llevar hasta el 80%, el 90% de nuestras sesiones. Y lo que estamos viendo en los entrenamientos, a través de estos cursos, ¿vale?, es que es al revés. Es decir, estamos moviéndonos en juego global y en situaciones abiertas a lo mejor 15, 20 minutos por entrenamiento, de 1 hora y media. De 1 hora y media, 15, 20 minutos. Es muy poco, ¿vale? ¿Para qué? Para poder integrar precisamente toda la información, esos entornos variables, todas esas tomas de decisiones, se desarrollan en el juego global y en las situaciones abiertas. Y la frase que siempre decimos es que la manera de enseñar o la manera de aprender es jugando. Y para eso necesito un entrenador que no sea excesivamente directivo y que me dé el espacio o el entorno lo más favorable para el aprendizaje. Y ese entorno está desordenado. ¿Vale? O sea que los entrenadores nos tenemos que acostumbrar al desorden, porque el desorden nos interesa, porque hace parte fuerte de la realidad de nuestro juego. Hay orden y hay desorden, pero nosotros estamos constantemente, los entrenadores, entrenando desde el orden y el desorden. Cuando ataco yo quiero desorden, cuando defiendo quiero orden. Bueno, pues hay que darle la vuelta a la tortilla y empezar a sentirnos cómodos en situaciones desordenadas. Así que mucho ánimo a todos, coger el reglamento del 5 contra 5 y le podéis echar media hora, 40 minutos de 5 contra 5 todas vuestras sesiones. Y seguro que los chavales evolucionaron muchísimo más en esa filosofía que os estamos diciendo todo el rato sobre el desarrollo táctico del jugador, sobre la toma de decisiones. ¿Vale? Pues a por ellos. Hasta luego.